Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti. Querido Julio, ya tenemos también conectada a nuestra invitada en el día de hoy. Exactamente, bueno, lo hemos venido señalando a lo largo del programa. Bueno, estamos en un día entre el sentimiento y la reflexión, ¿no? Sentimiento por aquellos que hace 42 años fueron mandados a luchar a las Islas Malvinas y no volvieron. Y la verdad que si tuvieron la suerte de regresar con heridas profundas en el corazón, de esas que deja la guerra y que no se van más, ¿no? Y para reflexionar, le hemos invitado a Alejandra Conti, licenciada en Ciencia Política, máster en Relaciones Internacionales en España, periodista con una muy larga trayectoria y un especial conocimiento de lo que significa e implica el tema Malvinas. Ya le vamos a preguntar a Alejandra cuántos viajes hizo al archipiélago. Lo concreto es que en su última visita terminó de gestar junto a nuestro director periodístico, Sergio Supo, el libro Malvinas, Amadas y Desconocidas. Además, elaboraron un documental que está disponible en nuestra web, en cadena3.com, y que muestra cómo se viven las islas, cómo son los sitios más emblemáticos del archipiélago. Ale, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Julio, Geo, Ale, gracias por la invitación. Ale, empecemos, dejamos pendiente una pregunta. ¿Cuántos viajes hiciste a Malvinas y en qué años? 6 viajes en total, 3 en 1999, uno en 2007, otro en 2012 y el sexto y último en 2022. Ale, con toda esta experiencia, ¿qué diferencias notaste entre aquel primer viaje y este último, ¿no? En particular, en el trato de los habitantes de las islas. En el primer viaje, en los primeros viajes en realidad, que fueron todos los 3 en el mismo año, en el año 99, cuando recién empezábamos a ir los argentinos a Malvinas, porque te acordás, Julio, se deben acordar también los oyentes, después de la guerra los argentinos no podíamos viajar hasta que se abrió la posibilidad de hacerlo con un pasaporte extranjero. Así fui yo la primera vez con mi pasaporte italiano. La actitud de los isleños era entre curiosidad y cordialidad. Pero con la idea de ellos de que nosotros nos erigiéramos en mensajeros, en que contáramos el regreso en nuestros medios de comunicación, lo bien que vivían ellos, lo bien que estaban, cómo habían progresado, cómo habían cambiado las islas después de la guerra. Su intención era esa, y en ese sentido se mostraban muy abiertos, muy cordiales, muy abiertos sobre todo a hablar con cualquiera. Eso fue cambiando a medida que fueron cambiando los gobiernos argentinos y sobre todo con el kirchnerismo, que se dedicó decididamente a hostigar a los isleños. La actitud se fue agriando, se fue haciendo más amarga y bueno, ya en el último viaje que hice, que lo hicimos con Sergio Supo para cubrir para Cadena 3 del 40 aniversario de la guerra, ya se hacía muy difícil, establecer. Se nos cortó. Se cortó la comunicación. Realmente es muy interesante lo que estaba contando Alejandra. ¿Cómo fue cambiando la actitud de los isleños hacia los argentinos, que al principio era una relación cordial? Amistosa, te querían convencer de que en realidad ellos estaban viviendo muy cómodos así bajo el dominio británico, ¿no? Claro. Y que luego, bueno, como decía Alejandra recién, durante la etapa del kirchnerismo hubo una serie de planteos, relaciones internacionales mucho más complicadas con el Reino Unido, ¿no? A ver, Ale, ¿te tenemos nuevamente? Acá estoy. Ahí nuevamente, está. así es. Sí, continúa, por favor. Sí, bueno, lo que estaba diciendo recién, que efectivamente ellos tienen una identidad británica muy marcada y lógicamente no, después de la guerra no quieren saber más nada con Argentina de ninguna manera. Ale, perdón, ellos son conscientes que en realidad para el Reino Unido son CALPER, ¿no? Ciudadanos de segunda que están allá en el confín del mundo y sin embargo quieren seguir siendo ingleses, ¿no?
Ellos no se sienten ciudadanos de segunda, sobre todo porque después de la guerra, en el año 83, Gran Bretaña les volvió a dar los derechos de pleno ciudadano británico que les había quitado un año antes de la guerra. Y después de la guerra, y sobre todo después del año 86, cuando se le otorga la potestad de emitir licencias de pesca, y eso empieza a repercutir en un enriquecimiento notable de la población, nuevamente logran todos sus derechos, progresan, prosperan y han logrado un nivel de vida que es realmente envidiable. Entonces, no, de ninguna manera a ellos les molesta seguir siendo colonia, al contrario, quieren seguir siendo colonia. Ale, ¿cómo es un día ahí en Malvinas? Cuando vos llegaste, ¿con qué te encontraste? Mira, te podría decir cómo es un día en Malvinas de otras oportunidades, porque cuando viajamos con Sergio en el año 22, fue realmente muy difícil establecer contacto con personas comunes. Tuvimos la posibilidad de hablar, pero con funcionarios únicamente, porque ellos en este último viaje habían hecho una especie de como pacto de silencio, te diría, no escrito obviamente, no expreso, sí, de no hablar con la prensa argentina. Pero de las últimas, todos los viajes anteriores, te puedo decir que es un tipo de vida muy británico, en costumbres, en comidas, en cultura, en todo. Es prácticamente como llegar a un pueblito escocés. Vale, aclaremos también que vos tuviste la oportunidad de vivir en Londres de manera tal que tenés la posibilidad de establecer esa comparación. Sí, vos llegás y si tenés la posibilidad de entrar a una casa, es la casa típicamente británica. Y las costumbres y la comida, todo lo mantienen. Se ha ¿cómo te diría? Como politizado un poquito, porque ha llegado gente de muchos otros países, ya sea para trabajar en el área de servicios o como funcionarios, porque el Estado, el pequeño Estado isleño, es muy grande para la población y hay muchísimos empleados públicos y necesitan algunos funcionarios con especialidades que no tenían en las islas. ¿Cuánta y gente para eso vive? han contratado, que han contratado gente de muchos otros países, entonces hay alguna diversificación ahora, pero sigue siendo un pueblito inglés. ¿Cuánta gente está viviendo en estos momentos en Malvinas? El último censo indica que son 3.600 habitantes. En el momento de la guerra eran 1.800, que era un número que venía en decaída desde 1950. Desde 1950 en adelante había bajado progresivamente la población y desde la guerra subió desde 1.800 y algo a los 3.600 que son hoy. Alejandra, ¿cómo estás? Te pregunto por el tema de la cuestión diplomática. Digo, hoy el discurso de Milei fue hablando de liberalismo, habló de una reconciliación con las Fuerzas Armadas. Bueno, la canciller Diana Conti ha tenido intervenciones, algunas cuestionadas. Veo también hoy un tuit de Alberto Fernández, el expresidente, que dice: en nuestro gobierno logramos que la Unión Europea reconociera que las islas son un territorio en disputa, desconociendo así la soberanía que invoca el Reino Unido. A partir de todas las investigaciones y los viajes, ¿qué le podés contar a la audiencia sobre cuál es hoy la situación en torno a la posibilidad que anhelamos todos de que en algún momento, sin conflicto bélico, esas islas vuelvan a ser nuestras? Hola, Ale. Mira, vamos a ir en orden cronológico, empezando por Alberto Fernández y ese supuesto reconocimiento de la Unión Europea, que no es como él dice. Se trató de una formalidad que se puso Falklands/Malvinas en un documento, no implica para nada un reconocimiento de nuestra soberanía o de que haya cambiado algo en la situación en la que ve la Unión Europea este conflicto. No ha sido así, no ha cambiado nada. En el gobierno de los Fernández no cambió nada, más bien yo diría que empeoró, porque el permanente hostigamiento a los isleños y la falta de voluntad política para negociar bilateralmente con Argentina hizo que inclusive se suspendiera la identificación de los soldados solo conocido por Dios que se venía llevando a cabo desde 2016.
Entonces quedan 7 tumbas con restos que no han sido identificados en el cementerio militar de Darwin en este momento. En cuanto a lo que decís del gobierno de Milei, hay varias cuestiones, voy a tratar de ser rápida. El discurso de Milei de hoy a mí me pareció que estaba dirigido estrictamente a su clientela política nacional. No me pareció un discurso que tuviera nada que ver con un plan diplomático para las islas, ni nombró a Gran Bretaña, ni nombró la cuestión de soberanía, o sea, fue muy, muy tangencial, y el objetivo del discurso parecía claramente encarado hacia el tema de las Fuerzas Armadas, no hacia lo que significa el conflicto. Y en Cancillería he visto en el sitio de Cancillería solamente un documento desde que asumió Milei, que fue el 3 de enero pasado, para el aniversario de la ocupación de Malvinas por parte de Inglaterra, donde muy prolijamente y con lenguaje diplomático se habla de que es una causa que vamos a seguir negociando diplomáticamente. Pero yo no veo que haya un plan de retomar negociaciones, o no veo nada claro. Incluso cuando la visita que hizo David Cameron, el ex premier británico y ahora canciller, a las islas hace poquito, que habló de que Inglaterra está interesada en explotar el petróleo de la zona, no sé, me parece que no hubo reacción de Cancillería en ese sentido, y lo poco que dijo la canciller fue muy poquito. Alejandra, si alguien, por ejemplo, la gente que nos está escuchando de pronto dice, me gustaría algún día poder ir a Malvinas, el ciudadano común de a pie puede ir, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo es el viaje hasta Malvinas? Mira, hoy está muy simplificado porque se retomaron los vuelos que paran una vez por mes en Río Gallegos, que vienen de Punta Arenas en Chile, paran una vez por mes en Río Gallegos, van hasta Malvinas, tenés que quedarte una semana forzosamente porque el vuelo de vuelta vuelve al sábado siguiente. Es solamente los sábados que se puede hacer ese viaje, no hace falta visa. Sí tenés que tener reservado el hotel de antemano, es carísimo, es como ir a Europa, tal vez un poco menos, pero es bastante caro, y es una experiencia muy interesante. Hay que ir preparado, ¿no? Porque no es un viaje cualquiera para nosotros. Igual estando ahí, Alejandra, digamos, no tenés ningún tipo de prohibición, podés visitar las tumbas, podés visitar museos, no, para los argentinos que quieran viajar a las islas, pueden recorrer lugares que siempre estén habilitados, obviamente, pero no hay ningún tipo de impedimentos, digamos, ¿no? No, lo único que sí te piden es que no enarboles banderas. Bien. Y para visitar el cementerio, Ale, desde tenés que Puerto contratar tenés que contratar un guía local para esos viajes que son tenés que hacer fuera de ruta, digamos, porque hay un camino que te lleva a Darwin, pero ellos prefieren que uno contrate a un guía local que te lleva, te espera y después te trae de vuelta a la ciudad, que es 1 hora de viaje más o menos hasta el cementerio, y no hay nada ahí salvo el cementerio, así que no es un viaje en el que podés hacer varias cosas. ¿Y sigue habiendo territorios que están vedados porque están minados? Bueno, supuestamente ya ha sido limpiado de minas todo el terreno, sin embargo hace poquito descubrieron algunos artefactos que se les habían escapado en una playa cerca de Stanley, y bueno, están tratando de sacarlas ahora nuevamente con la misma gente que había ido a sacarlas, que te cuento, era una empresa que contrataba personas de Zimbabue para hacer ese trabajo, y algunos de los cuales se quedaron a vivir ahí. Ale, por último, y agradeciéndote el tiempo que nos has dispensado, cuando vos pensás en las Malvinas, pones allí sobre la mesa todo tu conocimiento y tratas de hacerte una perspectiva. ¿Vos crees que en algún momento nos alcanzará la vida para ver que haya negociaciones en serio? Yo no creo que nosotros vivamos para verlo, pero espero que alguna vez así sea. Tienen que concurrir... No sé, tienen que concurrir una serie de fenómenos políticos, que Gran Bretaña deje de ser tan
tan más importante en el concierto mundial que nosotros dejemos de ser tan insignificantes como somos en el concierto de naciones, que seamos un país serio, estable. No sé, lo veo muy difícil porque además en este contexto internacional el Atlántico Sur ha recobrado un valor que en la época de la guerra y años antes no tenía. Las Malvinas se han conformado ahora como la puerta de entrada de la Antártida. Inglaterra y todos los países de la OTAN necesitan esa base, les viene bien. A nosotros nos perjudica grandemente esa situación. Y siempre es mejor, creo yo, dialogar que no dialogar. Me parece que la política de hostigar a los isleños y no dialogar con Gran Bretaña, lo único que nos ha traído es la nada misma. Y en estas políticas de todo y nada, para nosotros lamentablemente siempre es nada. Perfecto. Alejandra, te agradecemos el contacto y le recordamos a los oyentes que también estamos sorteando tu libro Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, escrito por Alejandra Conti y Sergio Supo. Alejandra, te agradecemos muchísimo el contacto y muy valiosas todas tus experiencias allí en Malvinas. Gracias a ustedes, muy amables. 3 presentó Abra Palabra con Julio Perotti.